Este es Uniswap, nuestro exchange, pero se ha detenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede, Uniswap? Vamos a acercarnos. Aquí vemos las gráficas. Justo por aquí se está deteniendo. Y exactamente allí se detiene. Un 2 de octubre y no avanza. ¿Qué estará pasando? Ya tengo una idea. ¿Quieren saberlo? Pues vamos con la información. Misteriosamente y sin darnos cuenta, la compañía inició su primer intercambio un 23 de septiembre de manera silenciosa, sin bombos y platillos. Y este plan piloto de prueba arrancó con el exchange Uniswap. Se intercambiaba OES o nuestro token One, como se conoce en la jerga popular, por USDT, una stablecoin que tiene el valor de $1. Pero automáticamente, apenas todo esto inició, las alarmas de las cadenas de bloques de Polygon, junto con el procedimiento de intercambio que se estaba realizando en Uniswap, levantó una alerta y disparó una señal en el CoinMarketCap. Al cabo de pocas horas, muchos usuarios comenzaron a enviar información, mensajes, chats, capturas a mis redes sociales. Esto cautivó mi atención y me quedé pensativo. ¿Por qué me están enviando este tipo de información? ¿Por qué la compañía ha lanzado OES a un exchange sin avisar? ¿Qué habrá sucedido? Efectivamente, el 23, 24, 25, 26, 27 de septiembre esto no ha parado. Se regó por todas las redes sociales y a medida que fue avanzando fue cogiendo fuerza y la atención de otras personas que no pertenecen al proyecto. Resulta que el 2 de octubre termina esta operación y no sabemos qué está pasando. Yo tengo varias ideas que quiero compartir con ustedes acerca de este fenómeno, porque la compañía lo ha dicho todo. Siempre informaron que en algún momento se lanzaría un exchange. Lógico, una vez que estamos en una blockchain pública, es imposible no dar ese paso, porque One se tiene que intercambiar por alguna criptomoneda, sea la que fuere. Automáticamente se haga un swap interno, se va a reflejar en toda la cadena de bloques y en el CoinMarketCap de que hay una actividad. La compañía nos dijo a todos en un video que les he mostrado y que se los pongo a correr aquí en tiempo real. Deal Shaker Pool DSP. Tengo la información y se las quiero compartir. Vamos con ella. ¿Qué es DSP? Deal Shaker Pool DSP es una aplicación diseñada especialmente para permitir el intercambio de One a USDT en un exchange público externo. La compañía nos dijo que hay una línea de tiempo a seguir. Hace pocos videos atrás le di una información acerca de la línea de tiempo de los 6 meses para los comercios VIP y que en esos primeros 6 meses la compañía tiene que conectarse a un exchange porque ya va a permitir el intercambio de One por USDT. Lógico, al hacer esta primera prueba para probar la maquinaria de OES, automáticamente se disparó en el CoinMarketCap. El valor que está en el CoinMarketCap es el valor reflejado que está como referencia de un valor real de nuestro One. El precio interno era de $42.50. El precio registrado en OES es arriba de los $45 norteamericanos. Esto quiere decir que esto continúa. Ahora mismo, si ustedes recuerdan en ese video que hice sobre la piscina de Deal Shaker, la compañía dice muy claro que se va a implementar esto dentro de la misma plataforma de Deal Shaker.
Quiere decir que todas las transacciones, todo el movimiento del portal que existe en One Ecosystem se va a mudar a DealShaker. Esa es mi teoría número 1, que como están en el proceso de esa mudanza, por eso no se pueden registrar comercios, ni se pueden registrar nuevos socios, ni crear un nuevo enlace de invitación, porque hay una transformación interna que se está dando, que nosotros en el front page no vemos, pero que en el back page están sucediendo un montón de actualizaciones y cambios que muy pronto las vamos a ver reflejadas, sobre todo en DealShaker. En esta teoría se supone que todo lo del pool va a estar dentro de DealShaker y vamos a poder tener acceso a esa información y ver lo que está sucediendo en el pool de DealShaker. Esa es mi teoría. La otra teoría es que la compañía está por lanzar nuevos aplicativos tecnológicos y está arreglando todo el sistema para que todo opere como tiene que ser, y es vital de tener el sistema de exchange que se estaba realizando con los comercios afiliados, porque para poder arreglar todo, recuerden que somos una compañía de network marketing y todas las personas que hacen el network marketing necesitan recibir una comisión por el esfuerzo y el trabajo y su talento que prestan a este ecosistema. Ese talento que se presta se paga en comisiones, entonces recibirían comisiones de DealShaker, tienen que arreglar toda esa estructura. Tendrían que recibir las comisiones del One Academy como antes se hacía. Además tendrían que recibir comisiones del One Forex, si es que va a salir siempre. Además tendrían que recibir comisiones especiales también del One Vita. También tendríamos que recibir comisiones de un futuro One Voyage. Entonces, para que todo esto funcione bien y el sistema de comisiones, que se paga también en una parte en euros y otra parte con OES, tiene que haber una ramificación perfecta de toda la estructura de cómo va a operar. Y para eso se requiere organización, tiempo y por ende un exchange que está haciendo el trabajo. Y por lo tanto es vital desactivar el trading que se está realizando en Uniswap en estos momentos. Esa es mi teoría número 2. La teoría número 3 vendría a ser que como terminó el despliegue de la cadena de bloques en su etapa 1, todavía tenemos una cola de personas que se están validando en esta cadena. Y es preferible detener todo hasta que todo este proceso finalice y todos los que estén montados en este barco puedan zarpar en esta primera etapa. Esas son mis teorías. Esto lo estoy diciendo yo. Esto no lo está diciendo la compañía. Lo que sí les aseguro es que una vez que pisamos el CoinMarketCap, vamos a volver a ir nuevamente a la actividad comercial dentro del pool de liquidez de Uniswap. Créanme que eso es así. La compañía está dando pasos gigantes y estos pasos gigantes requieren transformaciones enormes a nivel técnico dentro de nuestras plataformas. Si te ha gustado la información que te he dado, por favor regálame un me gusta, suscríbete al canal que es completamente gratis y sobre todo activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Será que nos vemos pronto.